Buenas noches, bienvenidos a Última Palabra. Soy Mauricio Ríos. Estamos a menos de un mes y 2 semanas de las elecciones legislativas y la campaña particularmente no se siente en las calles. Para analizar este tema nos acompañan 3 invitados. Rosa María Gudelo es la directora del diario Occidente. Bienvenida, Rosa María. Gracias, Mauricio, por la invitación. Un gusto estar aquí con ustedes. Michel Maya, exconcejal de Cali, también ha sido columnista del diario Occidente. Michel, bienvenido. Mauricio, muy buenas noches para todos. Y el profesor Alberto Ramos Garviras, abogado, docente universitario y también columnista del diario Occidente. Profesor Alberto, buenas noches. Muy buenas noches, Mauricio, y muchas gracias por la invitación. Pues iniciemos este análisis con el tema central, que es por qué la campaña no se siente en las calles si estamos a escasas semanas, a menos de 5 semanas, de las elecciones legislativas del 11 de marzo. No sé, Rosa María, si tiene la misma impresión. Sí, a mí ingratamente me preocupa esta situación porque creo que previo a una contienda electoral tan importante, de verdad debería sentirse un ambiente en la sociedad de debate, de conversación, para poder tomar la decisión de quienes en últimas van a regir el poder legislativo en los próximos 4 años. Yo creo que se ha vuelto un caldo de cultivo, ¿sí? O sea, hay apatía de los ciudadanos, cada vez les interesan menos los temas políticos, cada vez creen menos en los políticos, pero además los políticos se aprovechan de eso y en últimas les favorece que haya una poca participación porque con sus maquinarias y con su estructura y con su burocracia tienen para ser elegidos. Entonces, sí pienso que es una sociedad que va a ir debilitando ella misma la democracia. O sea, nosotros a veces nos asustamos de ejemplos de democracias débiles como las de Venezuela y creemos que alguien nos va a imponer ese modelo, pero yo creo que la apatía de los ciudadanos nos lleva también a tener unas democracias no representativas realmente y no fuertes. Entonces, yo sí realmente invitar a los candidatos a que muevan más el ambiente. A ellos no les interesa. Yo creo que yo más vale invitaría a los ciudadanos a hacer ellos mismos un esfuerzo. Hoy veía un video muy interesante donde cada uno de nosotros tiene la capacidad de realmente cambiar el sistema a partir de su propia gestión y de su propio compromiso. Y en el caso de participar en las elecciones me parece muy importante. Ese planteamiento, profesor Ramos, es bastante interesante. A los candidatos de las maquinarias, dice Rosa María, les conviene que la campaña no sea muy visible porque, entiendo, hay una menor participación y así ellos con sus estructuras se hacen elegir fácilmente. ¿Usted también lo lee así? Pues si miramos los comportamientos anteriores y el cálculo que ellos hacen sobre sus clientelas o sobre los sectores a los que llegan y siempre salen elegidos, aunque sea de circunscripción nacional, por ejemplo los senadores, ellos no buscan votación más que en 2 o 3 departamentos vecinos. Entonces podría ser que el trabajo se hace de esa manera, que uno en el departamento base y otros votación en los departamentos contiguos y no se ve entonces la agitación política porque tampoco pueden lograr una votación, digamos, copiosa que pase de 200, 300, 400 mil votos. Lo que busca son 70.000, 60.000, 80.000 votos. ¿Y usted cree que esto se puede traducir, digamos, en una abstención mayor a la ya muy alta abstención que hemos tenido en las legislativas anteriores? Pues el clima sí puede afectar la votación en el sentido que es el clima, digamos, de la corrupción que está imperando en todos los medios. Se ha difundido lo que ha pasado con sectores políticos, con gobernadores, con alcaldes, con ministros, con senadores, que eso afecta a la votación. No es porque los senadores sean los que estén incursos todos en actos de corrupción y que ello afecte la votación al Senado o a la Cámara,
sino cualquier acto de corrupción la gente lo confunde, puede ser en la salud o en cualquier otra área y afecta es a la institucionalidad, a las tres ramos del poder y al Estado mismo. Entonces puede ser que vaya a haber más abstención en esta ocasión porque la gente está muy fatigada de ver esto y lo que está pasando en otros países. O sea, que algunos inclusive piensan, ¿cómo hacemos para que el voto en blanco triunfe? Dicen. Y es muy complejo que gane el voto en blanco para que se repita una elección. Entonces la gente se abstiene, regularmente se abstiene. Miren, la abstención en el Valle del Cauca en las elecciones legislativas de hace 4 años estuvo por encima del promedio nacional, fue del 62%. ¿Cómo ve Michel Maya ese panorama juntando lo que ha dicho Rosa María, lo que ha dicho el profesor Ramos, frente a que la campaña no se siente y que a las maquinarias les conviene que no se sientan porque se eligen con sus organizaciones? Mauricio, yo creo que hay dos elementos que no podemos perder de vista. El primero es que efectivamente hay una sensación de apatía derivada de los escándalos de corrupción. Esto hace que la gente no sienta emoción, que los candidatos no generen empatía, que la gente no crea en el sistema político electoral y por lo tanto no crea ni en los candidatos a Cámara ni a Senado de la República. Eso por un lado. Esa apatía generalizada derivada de los escándalos de corrupción, de una sensación generalizada donde el sistema político no funciona, se va a traducir y se está traduciendo en apatía y se va a traducir el día de las elecciones en una mayor abstención. Segundo, hay otro fenómeno que nosotros no podemos olvidar y es que tenemos una situación económica, de desaceleración económica, donde hay menos recursos en la calle, donde el pronóstico de crecimiento del Banco de la República no se cumplió, tuvieron que ajustarlo. En términos reales tuvimos el año pasado un decrecimiento de casi el 12% en la industria manufacturera. Y hay otro detalle importante, además de esto se redujo el gasto público y además de tener reducción en el gasto público tuvimos récord en incautaciones de cocaína y de drogas en el país. Si a esto le sumamos que se acabó la bonanza minero-energética, que le tocó al gobierno Santos, le tocó a parte del gobierno de Uribe, pues resulta que tenemos menos dinero. Al tener menos dinero, pues hay menos plata para hacer campaña. Y eso se siente claramente en la publicidad, en las vallas, en el número de personas que inscriben las cédulas. El departamento en Colombia donde más personas votan es el departamento de Córdoba. Y no es porque en el departamento de Córdoba tengan la cultura política más desarrollada de Colombia, es porque tienen el mercado de compra y venta de votos más desarrollado. Cuando vemos el número de inscripciones de cédulas de esta elección versus hace 4 años, vemos que hay un decrecimiento en las inscripciones de cédulas. Si a eso le sumamos la situación económica más que metieron a la cárcel o que están investigados sus grandes capos electorales, pues ahí hay una explicación importante que demuestra que además de no tener recursos económicos, que haber menos recursos en la contienda electoral, hay un hartazgo generalizado de la población. Profesor. Otro elemento, brevemente, para cederle el paso a Rosa María. Otro elemento que influye para que no se vea, la campaña no se sienta tanto, es el de que ya no se hace en las plazas públicas propiamente y no hay tarimas desperdigadas, sino que se hace a través de los medios de comunicación tradicional y a través de las redes sociales. Pero lo que explicó Rosa María es cierto, o sea, lo hacen en nichos que son los de ellos, en los municipios, en sus directorios y en sus barrios donde tienen los líderes. Pero lo otro se está haciendo como lo acabo de explicar. A mí me gustaría hacer, ahora el doctor Ramos decía, hay apatía, hay cansancio y eso genera apatía. El otro día uno de los candidatos alternativos a Cámara decía en el diario, si los ciudadanos fuéramos conscientes de que cada 4 años tenemos el poder de renovar, saldríamos masivamente a votar. O sea, digamos que estamos cansados de los mismos, nos abstenemos de participar, no votamos. ¿Y cuántos candidatos hay? Precisamente en la gran variedad de candidatos que hay en el espectro político, se supone que toda persona podría encontrar una propuesta con la que se pueda identificar. Hacemos una pausa y ya regresamos con nuestros analistas para seguir hablando de la campaña para las elecciones legislativas. Continuamos en Última Palabra analizando el panorama de las elecciones legislativas
y concluían nuestros analistas que hay una alta tendencia al crecimiento de la abstención. Durante el corte, Michel Maya nos decía que todo podría enmarcarse dentro de una tendencia internacional. ¿Por qué? Básicamente lo que tenemos es que los gobiernos democráticos no han sido capaces de resolver los problemas sentidos de la comunidad. Y en ese sentido hay una sensación generalizada de que la democracia no genera gobiernos responsables, gobiernos que efectivamente respondan a lo que la gente necesita. Por lo tanto, ¿para qué voy a participar en las elecciones si igual el gobierno no me va a mejorar mis condiciones vitales? Entonces terminamos cayendo en un modelo global donde la abstención promedio a nivel global en el mundo, no solamente en Colombia, es superior al 55%. Quiere decir que menos de 45 de cada 100 personas que pueden votar son las que eligen. Eso sucede incluso en las democracias más avanzadas, como en Suecia, como en Suiza, como en Inglaterra, y terminamos en un modelo de democracias de showcracia, de un show que es el que termina definiendo las elecciones. Lo vimos en Europa con el Brexit, en Inglaterra, lo vimos en Estados Unidos con una elección que nadie pensaba que podía pasar con un personaje como Donald Trump. Lo estamos viendo aquí en Colombia, lo acabamos de ver en Estados Unidos después de una intervención de Oprah Winfrey en unos premios, donde ya termina de precandidata presidencial, y tenemos fenómenos muy parecidos en otras partes del mundo. En ese sentido, como la democracia, el modelo representativo electoral, a través de la votación no logra responder a las necesidades de la gente, se termina generando un fenómeno global de desprestigio donde la gente no cree. Y como no cree, terminamos teniendo no un ciudadano, entendido a partir de la visión republicana de la Revolución Francesa, sino un consumidor que prácticamente prefiere votar en un show de televisión, como el Factor X, que ir a votar en una elección, porque en las elecciones no se cambia la realidad. Profesor Ramos, esa seguidilla de escándalos en Colombia que ha generado tanta indignación, ¿no será una oportunidad para los candidatos alternativos, para los que no pertenecen a la maquinaria? Sí, es una oportunidad y muy grande, porque es de renovación o de planteamientos nuevos o de opciones que puede salir de renovación, digamos, con un populismo moderado, un populismo de izquierda, como se le endilga a Petro, o un populismo de derecha, que de todas maneras todos tienen porciones y dosis de populismo. Pero al mismo tiempo, si las coaliciones no son atractivas y si los sectores, como por ejemplo la izquierda, no se fortalecen entre ellos mismos, sino que se fraccionan, pues pierden esa oportunidad, como la están perdiendo en este momento, porque no hay una izquierda sólida, coaligada o nucleada alrededor de un solo candidato, sino que están, digamos, candidatos desperdigados. Y en la derecha también hay dos grandes bloques, pero la oportunidad sí es esta para responderle, es una oportunidad. Falta ver que la logren conseguir. Pero Rosa María, en el caso del Congreso, ¿sí será que habrá espacios que ganen los nuevos, los alternativos, o las máquinas otra vez arrasando? Yo creo que la maquinaria arrasa. En estos días analizábamos en el periódico y en todas las listas hay candidatos alternativos, o sea, en todas las listas hay personas que representan la renovación, que representan una forma distinta de hacer política. El tema, como lo percibo yo, es que se vuelven candidatos o nombres ahí muy de relleno y de todas maneras las organizaciones trabajan para consolidar los que ya estaban, ¿sí? Y llegan con unas fuerzas que estos alternativos, la fuerza centrífuga del sistema los saca. Y además con unos recursos muy limitados comparativamente con los otros, de tal forma que su posibilidad de hacerse visibles en tan poco tiempo, porque es que digamos que consolidar un nombre, una propuesta requiere, y con las dificultades de comunicación que hoy tiene el mundo moderno, o sea, no es fácil llegar con el mensaje y con la propuesta y con el conocimiento para posicionarse como una marca faltando 2 meses para una elección clave. Entonces, yo sí pienso que el sistema es un sistema que no promueve la renovación, aunque al interior de todas las listas haya posibilidades de llegar gente nueva.
Yo siempre, en tiempo reciente, yo he pensado que la única manera en que tendríamos verdaderamente una renovación es terminando las famosas reelecciones perpetuas en este tipo de corporaciones también, porque es que todos, o sea, todos 4 o 5 periodos son 20 años en el Congreso, y cuando yo llevo 4 años me elijo más fácil, a los 8 años más fácil, a los 12 años pues Acumulan ya burocracia van y poder acumulando que les poder garantizan que les la garantizan. Entonces, así renovación en el sistema me parece muy difícil. Michel Maya fue candidato alguna vez alternativo y llegó al Consejo de Cali. ¿Cómo ve el panorama para los alternativos en esta campaña? Rosa María acaba de decir algo que es muy importante entenderlo y que es un poco técnico, pero es muy importante entenderlo. El sistema electoral nuestro para corporaciones, en este caso para Cámara, Senado, consejos, asambleas, HAL, para cuerpos colegiados, es un sistema que se conoce técnicamente como el sistema de DON. El sistema de DON es un sistema de 2 puntas. ¿Qué quiere decir que es un sistema de 2 puntas? Privilegia a la mayoría y garantiza que la mayoría se va a quedar con la mayoría de escaños, pero le garantiza espaciecitos a las minorías. ¿Sí está claro? El sistema está diseñado para que las grandes mayorías sean quienes gobiernen, pero las minorías tengan participación. ¿Sí está claro? En ese sentido, siempre vamos a tener alternativos en el Congreso. Lo que pasa es que van a ser una minoría. De 100 senadores, ¿sí? Muy probablemente 5 van a ser alternativos. De 170 representantes a la Cámara, unos 15 van a ser alternativos, ¿sí está claro? Pero las grandes mayorías, quienes gobiernan realmente las corporaciones, son las mismas estructuras. Por todas las dificultades, resulta entonces que no se mantienen en el tiempo y solamente pueden acceder al poder con cambios reales cuando suceden grandes crisis como sucedió en España. El caso de España es interesante porque en una gran crisis, después del 11 de marzo, ¿no? Nace un gran partido político que es Podemos y logra meterse en el poder, que ahora tiene el reto de mantenerse, pero a menos de que suceda algo así especial, vamos a tener siempre 1, 2, 3, 4 personajes alternativos que son la voz diferente, pero las grandes estructuras son las que controlan el sistema. Profesor Ramos, brevemente, que tenemos que hacer pausa. Sí. No, el otro aspecto que dificulta las campañas es el del voto preferente. Es que se lanzan muchos por voto preferente y hacen una campaña cada uno como si fueran para la presidencia. O sea, se tienen que hacer conocer porque es campaña individual, ¿sí? Que si fuese en lista cerrada, entonces sería una campaña más homogénea y jalonaría solo el logo del partido y lo que el partido haya hecho como bancada y los logros que tenga para que la gente se sienta allí con pertenencia. Y lo otro es lo de los números, pierden la identidad, o sea, nadie sabe quién es el U108 o el CR tal. Sí, es paradójico, llevamos varias elecciones con ese sistema y la gente no ha aprendido a votar. Hacemos una pausa y ya regresamos. Continuamos en Última Palabra, analizando la campaña para las elecciones legislativas. Una campaña, Rosa María, cada vez más concentrada en las redes sociales. ¿Qué tan efectivo será eso? Bueno, yo no sé si pueda ser muy objetiva porque digamos que nosotros venimos de un medio tradicional que siempre somos reacios, posiblemente nos leen como reacios al cambio. Yo de todas maneras creo que el obsesionarse con redes sociales lo mete a uno en una burbuja de estratos, de condiciones, de edades. Yo creo que es un nuevo medio, pero no se puede olvidar el contacto personal, los medios tradicionales, los debates. O sea, yo creo que lo deberían ver como algo complementario. Pero además yo creo que el uso de las redes sociales es eso, lo social, el entretenimiento, la conversación entre amigos. A mí la verdad me parece que cuando me llega a mi WhatsApp un video de un político que ni siquiera conozco y que no sé cómo consiguió mi celular y me manda un mensaje el 24 de diciembre, yo digo, por Dios, ¿cuándo se convirtió en mi nuevo mejor amigo? Yo siento que... Como una invasión de la privacidad. Yo ¿no? lo siento como una invasión.
siento que también hay cansancio en el círculo de uno que empieza a decir yo cómo bloqueo todo esto y los declaro spam. Entonces es una nueva forma de comunicarnos, pero creo que se equivocan los que consideran que es la nueva forma y la efectividad para hacerlo. Michel Maya hace mucha campaña cuando ha hecho con recursos de las nuevas tecnologías. ¿Eso sí da votos? Yo les voy a contar un caso muy interesante del personaje que hoy es el fenómeno político de México, el actual gobernador de Nuevo León. Se hace llamar El Bronco. Su campaña fue 100% en redes sociales. Lo que pasa es que hay que entender, y aquí en Colombia todavía no hemos tenido un caso exitoso de ese nivel, como el caso del gobernador de Nuevo León en México, El Bronco, donde lo que hace es volcar la organización política a las redes sociales y logra con esto un nivel que técnicamente en redes sociales llaman el engagement, que no es nada distinto que como la unión, como que efectivamente logran un engranaje a través de las redes sociales para potenciar su trabajo, pero tiene una organización política que volca las redes sociales, no es al contrario. No es creer que la red social te va a construir una organización política. No, es al contrario. Es que la organización política se volque a la red social para amplificar el mensaje. Él ya tenía una comunidad Claro, y claro. aprovechó la red social. Es algo muy diferente. Claro. Y con eso primero fue alcalde, después de alcalde gobernó con las redes sociales, algo que trató de hacer Petro en Bogotá, pero no fue exitoso. Este hombre gobernaba con las redes sociales. Cuando iba a sacar una medida, por ejemplo, voy a sacar pico y placa, ¿ustedes qué opinan? Y generar una discusión de alto nivel ahí, con eso gobernó. Pero hay una interacción, porque claro, lo que están haciendo aquí en la campaña es que te invaden el WhatsApp con mensajes, con fotografías. Por eso, el engagement... Hacen publicidad, no construyen Claro, comunidad la red con la social red. es comunidad. Y aquí hay algo muy Para él interesante. sí era red social. Claro. Para estos es... Y ahí viene el otro más importante. La red social más poderosa, más influyente en el mundo, hoy se llama WhatsApp. Y WhatsApp es una red personal, donde tú tienes ahí tus contactos. Si logras que tus contactos se movilicen y contacten a sus contactos, vas a tener entonces lo que se conoce técnicamente como un árbol, ¿cierto? Un árbol de contactos que van a amplificar tu mensaje para lograr un objetivo. Pero no es solamente pensar que bombardear, mandar mensajes, que con eso estás haciendo una campaña de redes. Ese es el error de pensar que simplemente posteando estás haciendo campaña. No, estás posteando, pero no quiere decir que eso te va a lograr el objetivo que estás buscando electoralmente. ¿Funcionan? Sí funcionan. Lo que pasa es que hay que avanzar de simplemente colgar una imagen o mandar un video a crear una interacción con esa red que te permita lograr un objetivo electoral. Pero es muy grave, profesor Ramos, perder el debate, por ejemplo, perder las manifestaciones públicas, el contacto con la gente. ¿No cree usted que eso le hace falta a la campaña? Sí, no, las campañas no pueden, digamos, desprenderse del contacto físico, porque pues hay visitas, ¿no? Y hay actos en auditorios o en plazas, pero ya son menos, como decíamos ahora. Las redes sociales están copando esas relaciones, y no solamente con los seguidores, sino que llegan a sectores que ni ellos mismos se imaginan por la extensión de las comunicaciones en las redes sociales, en los contactos que tiene el receptor que la esparce, que hace una diáspora del texto que le llegó, del mensaje. A ver, en Estados Unidos, Obama y Trump han sido casi que producto de las redes sociales, ¿sí? En España, lo que explicaba Michel, el partido Podemos fue de movilizaciones y de protestas locales que habían tomado las protestas globales del norte de África. Profesor, si me permite ir rápidamente, Barcelona en Común, que es un fenómeno muy interesante, utilizaba una aplicación para crear el programa de gobierno y participaron más de 7.500 personas. Pero son Pero hay casos... interacción, Claro, es un vía. caso distinto donde efectivamente funciona. Estamos hablando de un caso en España exitoso. Claro, y eran 3 sectores independentistas que utilizaron las redes, los del Junts por el sí, creo que se llamaba. Bueno, en Egipto, pues tumbaron a 2 presidentes, a Mubarak y a Morsi, por redes sociales los estudiantes del movimiento universitario, etcétera, etcétera. Pero lo que yo quiero notar por la brevedad pues, del espacio es que las redes sociales
distorsionan la realidad. Hay otra cosa, las redes sociales son distintas a las redes reales. Si fuese por las redes sociales, Mocus habría ganado, pero se desinfló por muchos factores, pero no fue equiparable a todo el movimiento de la bola verde, que era de redes sociales, y cuando fueron a la realidad, pues no se tradujo. Lo que pasa es que la mentira, que es lo que llaman la posverdad, después de repetir tantas mentiras, no hay control. Ustedes que son verdaderos, digamos, periodistas de un medio tradicional que tiene toda una organización de gerencia, de jefe de redacción, que hay periodistas asignados a áreas que utilizan las fuentes. Todo eso en los medios tradicionales, digamos que impide las mentiras. En las redes no hay filtro y entonces quien lo recibe y le guste lo envía y no se abstiene. Y entonces esa mentira comienza a difundir y después cómo se coteja. O sea, es impresionante lo que está pasando, pero la gente está siendo manipulada y los políticos están utilizando también, aprovechando esto para hacer sus campañas. Y todos aparecen como si fueran los más pulcros de la historia. Se nos acabó el tiempo. A nuestros invitados, Rosa María Agudelo, Michel Maya y Alberto Ramos, muchas gracias. A ustedes también gracias por su compañía. Sigan viendo Telepacífico.